Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios de la vida de nuestras estrellas favoritas y les traemos la información más jugosa. Hoy tenemos una bomba, una noticia que ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo turco y que, estoy seguro, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque vamos a hablar de Kerem, de Hande y de un anillo que parece ser el detonante de toda una tormenta. Si han leído bien el título y se lo vamos a desgranar todo, cada detalle, cada matiz, porque como saben, aquí no nos guardamos nada. Y antes de sumergirnos de lleno en este drama que parece sacado de una telenovela, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que aparece por aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Es totalmente gratis y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles todo este contenido que tanto les gusta. Así que, ¿qué está pasando exactamente con Kerem y Hande? La noticia que ha explotado es que Kerem ha revelado, de forma bastante contundente, que Hande es suya. Y esto, mis amigos, llega en un momento crucial, justo cuando un anillo se ha convertido en el centro de atención. ¿Qué anillo? ¿Quién lo dio? ¿Por qué Kerem se siente tan seguro de reclamar a Hande de esta manera? Pues bien, las especulaciones están a la orden del día, y los rumores han estado volando como pájaros migratorios. Todo parece indicar que Kerem Bürsin, uno de los actores más cotizados y carismáticos de Turquía, ha decidido poner fin a las dudas y a las interpretaciones. Se le ha visto en diversas ocasiones con Hande Erçel, otra actriz que ha conquistado corazones a nivel mundial. La química entre ellos es innegable y las redes sociales han sido testigos de sus interacciones, de sus miradas, de esos pequeños gestos que alimentan la fantasía de sus seguidores. Sin embargo, la relación siempre ha navegado entre la amistad y algo más, un territorio ambiguo que a muchos nos tiene al borde del asiento. Pero ahora, con esta declaración de Kerem, las cosas cambian radicalmente. Hande es mía, ha dicho, o al menos eso es lo que ha trascendido, lo que se ha filtrado, lo que ha explotado en los titulares. Y aquí es donde entra en juego el misterioso anillo. Se rumorea que Hande ha sido vista luciendo una joya peculiar, un anillo que ha generado todo tipo de teorías. ¿Es un regalo de Kerem? ¿Es una señal de compromiso? O tal vez, y aquí viene la controversia, es un anillo que no tiene nada que ver con Kerem, pero que su aparición ha sido el catalizador para que él se sienta impulsado a hacer esta declaración pública. Imaginemos el escenario. Kerem, posiblemente sintiendo la presión de las dudas o quizás simplemente queriendo oficializar lo que siente, ve el anillo en la mano de Hande. Sea cual sea la historia detrás de esa joya, para Kerem, la aparición del anillo se convierte en el momento perfecto para decir, esperen un momento, ella no está disponible, ella es mía. Es una forma de poner un punto final a las especulaciones y al mismo tiempo, de reafirmar su posesión, su conexión con Hande. Ahora, la frase "el anillo no importa" es tan intrigante como la declaración misma. ¿Por qué diría eso Kerem si el anillo ha sido el detonante? Esto nos lleva a pensar en varias posibilidades. Quizás Kerem quiere transmitir que su conexión con Hande va mucho más allá de un simple objeto material. El anillo puede ser una manifestación externa, pero lo que realmente importa es el vínculo profundo, el amor, la relación que comparten. Podría ser una forma de decir, no se centren en un detalle superficial, lo importante es lo que hay entre nosotros. Otra interpretación podría ser que Kerem está intentando minimizar la importancia de un posible compromiso o de un interés romántico de otra persona asociado al anillo. Si Hande ha recibido ese anillo de alguien más, la declaración de Kerem sería una forma de decir, da igual quién le haya dado ese anillo, mi relación con ella es la que define la situación. Es un acto de reafirmación, de marcar territorio en un sentido romántico. Y luego está la posibilidad de que el anillo sea, de hecho, un regalo de Kerem. En este caso, la frase "el anillo no importa" podría interpretarse como una muestra de humildad o de enfoque en lo esencial. Podría estar diciendo, sí, le di un anillo, pero lo realmente importante no es el objeto, sino el sentimiento que representa y la relación que construimos juntos. Es una manera de poner el énfasis en la sustancia, no en la forma. Las redes sociales, por supuesto, están que arden. Los fans de Kerem y Hande se han dividido en bandos. Algunos celebran esta declaración como la confirmación de su relación soñada, mientras que otros se preguntan sobre la veracidad de la información o la forma en que se ha comunicado. Los que apoyan a la pareja ven esto como una señal de madurez y de amor auténtico. Creen que Kerem, al ser tan directo, está demostrando su compromiso.
y su deseo de proteger lo que tiene. Por otro lado, hay quienes son más escépticos. Se preguntan si esta declaración es un movimiento estratégico, una forma de generar publicidad o de controlar la narrativa mediática. En el mundo del espectáculo, la línea entre la vida personal y la profesión a menudo se difumina, y es natural que surjan estas dudas. Lo que sí es innegable es el impacto de esta noticia. Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos figuras públicas con un gran poder de atracción. Cuando hablan de sus vidas, el mundo entero presta atención. Y esta vez, la tensión se ha elevado a un nuevo nivel. Analicemos un poco más el contexto. Ambos han tenido sus propias trayectorias profesionales exitosas, pero su conexión en pantalla y fuera de ella ha sido uno de los temas recurrentes en la prensa de entretenimiento. Los rumores de romance han estado presentes durante mucho tiempo, alimentados por su cercanía, sus viajes juntos y sus comentarios en entrevistas donde a menudo se defendían mutuamente y se elogiaban. El anillo, sin importar de dónde provenga o qué represente exactamente, se ha convertido en un símbolo. Un símbolo que ha catalizado una declaración poderosa. Podría ser que Kerem, al ver la atención que generaba ese anillo, sintió la necesidad de tomar las riendas y dejar clara su posición. Quizás no quería que la gente especulara sobre la posibilidad de que Hande estuviera con alguien más, o que la relación con él no fuera seria. La frase "el anillo no importa" también podría ser una estrategia para desviar la atención de un posible tercer personaje o de una situación más compleja. Si el anillo fue un regalo de otra persona, Kerem podría estar intentando decir, no se enfoquen en eso, lo que importa es nuestra conexión. Si fue de él, podría estar diciendo, lo importante es lo que representa, no el objeto en sí. Es un juego de palabras que abre muchas puertas a la interpretación. Y ahí es donde entra nuestra labor, la de desgranar, la de analizar, la de intentar entender lo que hay detrás de estas declaraciones públicas. Porque al final del día, lo que más nos atrae de estas historias es la emoción, la pasión, el drama, y sí, también un poco de misterio. Pensemos en las implicaciones para su carrera. Una declaración tan contundente de Kerem podría consolidar aún más la imagen de ambos como una pareja. Esto podría ser beneficioso para proyectos futuros en los que ambos participen, ya que la química y la conexión entre ellos son un atractivo comercial. Sin embargo, también podría generar presión adicional para mantener una relación pública y exitosa. Por otro lado, si el anillo representa algo más, como un compromiso anterior o un interés de otra persona, la declaración de Kerem podría ser vista como una maniobra para reclamar su atención o para adelantarse a los acontecimientos. En el mundo del espectáculo, la competencia es feroz, y a veces, estas declaraciones son una forma de marcar territorio de manera sutil pero efectiva. Lo que sí podemos afirmar es que Kerem ha hecho una jugada audaz. Ha decidido salir del limbo de las especulaciones y lanzar un mensaje claro. Ya sea por amor genuino, por estrategia o por una combinación de ambas, lo cierto es que ha puesto las cartas sobre la mesa. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará después? ¿Cómo reaccionará Hande? ¿Confirmará ella esta declaración? ¿Veremos gestos más públicos de afecto y compromiso? ¿Se aclarará el misterio del anillo? Estas son las preguntas que mantendrán viva la conversación y nos tendrán pegados a las noticias. En resumen, mis queridos espectadores, lo que hemos desglosado hoy es la explosiva noticia de que Kerem Bürsin ha afirmado, de manera rotunda, que Hande Erçel es suya. Esta declaración se produce en un momento clave, en medio de especulaciones sobre un anillo que Hande ha lucido, y con la intrigante frase de Kerem de que el anillo no importa. Hemos explorado diversas interpretaciones de esta frase, desde la idea de que la conexión va más allá de lo material, hasta la posibilidad de que Kerem esté intentando desviar la atención o simplemente enfatizar la importancia de su propia relación. Hemos analizado cómo esta noticia ha sacudido las redes sociales y cómo podría afectar a la carrera de ambos. Ha sido un viaje intenso por el mundo de los rumores, las declaraciones y las emociones. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que les haya parecido tan intrigante como a mí. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y por haber dedicado su tiempo a nuestro canal. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem y Hande están juntos y enamorados? ¿Qué creen que significa la frase "el anillo no importa"? ¿De dónde creen que proviene el anillo? Dejen sus comentarios, sus teorías y sus opiniones justo aquí abajo, en la sección de comentarios.
Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, informativo y entretenido, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compártanlo con todos sus amigos y conocidos que también son fanáticos de estas noticias y, por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Denle a ese asterisco botón de suscribirse y activen la asterisco campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.